Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En esta emisión abordaremos el estado actual de la democracia en América Latina y para conversar sobre ello tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Marcela Ríos Tovar, quien es doctora en ciencia política por la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Es autora de múltiples artículos de libro y en revistas especializadas sobre democracia en América Latina, sistemas electorales, política e igualdad de género y feminismo. Ha sido coordinadora e investigadora responsable de Auditoría a la Democracia, Más y Mejor Democracia para un Chile Inclusivo, y también 10 años de auditoría a la democracia antes del estallido, ambos publicados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2015 y 2019 respectivamente. Asimismo, es editora del libro Mujer y Política, el impacto de las cuotas de género en América Latina y coautora del libro Un nuevo silencio feminista, la transformación de un movimiento social en el Chile postdictadura. La doctora Marcela Ríos Tovar fue ministra de Justicia y Derechos Humanos del gobierno del presidente Gabriel Boric y actualmente es la directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, más conocido como IDEA Internacional. Doctora Marcela Ríos, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. No, muchas gracias, doctor. Qué bueno poder estar acá y conversar sobre los múltiples desafíos que enfrentan las democracias en la región. Quizás solo para presentarme al inicio y contar un poco de qué se trata esta institución, IDEA Internacional, para quienes no la conocen. Es un organismo intergubernamental, está conformado por 35 Estados miembros, 8 de América Latina, 1 del Caribe. Dentro de esos 35, el próximo año cumplimos 30 años de trabajo y es una institución que tiene como función principal promover la democracia y apoyar la realización de elecciones libres en todo el mundo. Somos un órgano que tiene presencia en todas las regiones, con oficinas regionales en Europa, África, Asia y América Latina y el Caribe. Nuestra oficina para América Latina y el Caribe está en Panamá. Así que bueno, hay mucho trabajo. Les invito a todos también a revisar nuestra página IDEA Internacional, donde van a encontrar además una gran cantidad de información, nuestros estudios que realizamos anualmente sobre el estado de la democracia y también bases de datos de múltiples temas relativos a la democracia y a las elecciones. Gracias por dar a conocer esta importante tarea y funciones que realiza IDEA Internacional, de los pocos organismos con alto prestigio y que genera información objetiva y actual sobre el estado de las democracias en las Américas y en el mundo. Doctora Marcela Ríos, como el tiempo corre muy rápido por este tipo de emisión, vamos a iniciar. Eh, Hace unos meses, el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA Internacional, dio a conocer el informe El estado de la democracia en el mundo y las Américas 2023. Obviando las particularidades de cada país y lo desigual de los contextos nacionales, quiero iniciar esta conversación con una pregunta muy general. ¿Cuál es el estado de la democracia en el continente? La escuchamos, doctor. Bueno, Anselmo, para nosotros hace bastante tiempo que hemos venido planteando que tenemos una cierta preocupación porque sentimos que hay una suerte de estancamiento en el crecimiento democrático. Las democracias que en otros momentos en la historia de América Latina se veían en un proceso de expansión. Mucho se ha hablado de la tercera ola de democratización que fue tan importante para la región con el fin de las dictaduras en el Cono Sur y con procesos de democratización que concluyen con la democratización en México. Entonces tuvimos un momento de expansión democrática. Hoy día nosotros observamos y los informes mundiales de estado de la democracia muestran que nuestra región está en un estancamiento. Eso significa que por una parte
no han aumentado la cantidad de países que tienen regímenes democráticos, por el contrario, hoy día tenemos más regímenes autocráticos de lo que teníamos 20 años atrás. Pasamos de tener uno a tener por lo menos 4 y quizás 5, según cómo van evolucionando las cosas. Pero más allá de ese retroceso en países en particulares, la situación en Venezuela y Nicaragua es conocida, digamos, por mucho, también el deterioro en Haití, la larga inmovilismo en Cuba y también el deterioro más reciente en El Salvador. Tenemos que el resto de los países también experimentan estancamientos. Nosotros evaluamos la democracia en 4 dimensiones: representación, participación, derechos y Estado de Derecho. Y lo que vemos es que nuestras democracias en general tienen un desempeño en el nivel intermedio, si es que se quiere ver en términos positivos, si se quiere decir en términos negativos, tienen un desempeño más bien mediocre en comparación a otras democracias. Pero ese desempeño no es homogéneo en todas estas 4 dimensiones. Es muy importante notar que las democracias latinoamericanas han tenido una capacidad mucho mayor de poder tener buenos niveles de desempeño y más indicadores en materias de participación. Tenemos ciudadanías activas, involucradas, que participan en general. Nuestras tasas de participación electoral, por ejemplo, son relativamente altas en comparación a otras regiones del mundo. Y también se ha innovado mucho en materia de representación, ¿no? Y en eso México hoy día está a la vanguardia, ¿no? Mecanismos de inclusión de género, mecanismos de representación de pueblos indígenas para población afrodescendiente, entre otras comunidades. América Latina también ha estado a la vanguardia de innovación en materia de representación. Sin embargo, los peores desempeños en nuestra región son en los ámbitos de derecho y en particularmente en el Estado de Derecho. Nuestras democracias siguen teniendo un enorme desafío para garantizarle a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de derechos de ciudadanía y también para asegurar el contrapeso de poderes, la autonomía de poderes de contrapeso, una justicia que funcione adecuadamente y garantizar el acceso a la justicia y derechos, digamos, en materia, en términos generales. Entonces, eso yo diría que es un panorama claro oscuro. No es todo negativo, tenemos luces importantes, tenemos avances relevantes, tenemos países que han logrado mostrar mejorías, pero el promedio regional hoy día es preocupante y algunos países están en proceso de franco deterioro democrático. Y bien que comenta estos claroscuros. Y esto último, porque me da pie a preguntarle, doctora Marcela Ríos, para que quede clara la situación. ¿Existe una tendencia de retroceso democrático en las Américas o solo es que algunos países muestran retrocesos democráticos? Yo diría que es más una tendencia. Son muy pocos los países que se escapan y que uno puede decir, con la excepción de Uruguay, que quizás es el único país que podemos decir que se ha mantenido en prácticamente todos los indicadores relativamente estables y que tiene buenos indicadores en las 4 dimensiones. Todo el resto de los países, incluyendo Costa Rica y Chile, que eran las otras democracias que habitualmente las situábamos en el mismo grupo con Uruguay, con las democracias más sólidas, todo el resto de las democracias están teniendo dificultades en estas dimensiones que había mencionado, y por lo tanto no es algo que esté encapsulado a un solo país. Los problemas en ejercicio de derechos son importantes y la capacidad de los estados de asegurar de garantizar pleno ejercicio de todos los derechos civiles, políticos, culturales, económicos. Esa capacidad de los estados es relativamente débil a lo largo de la región, si bien ciertamente hay países que tienen muchos más desafíos que otros. Doctora, varios analistas de prestigio comentan mucho la aparición de populismos de derecha, tanto de derecha como de izquierda. Le quiero preguntar, la aparición de esos líderes populistas, en su opinión,
¿Es una falla del sistema democrático o es una respuesta a la incertidumbre, ansiedad e inclusive hasta desesperación de las sociedades por el cúmulo de problemas que no alcanzan a resolver los gobiernos? Bueno, yo creo que acá este es un fenómeno que quizás no es solo latinoamericano, lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, no son solo nuestras democracias las que están afectadas por este tipo de movimientos, de liderazgos, de proyectos populistas, ¿no? Hay también una pulsión mundial que tienen que ver con la insatisfacción de los ciudadanos, muchas veces con la capacidad de los estados y de los gobiernos de resolver problemas concretos en términos de seguridad social, en términos de la situación económica, de seguridad, etcétera. Digamos, eh, las demandas no cumplidas de la ciudadanía y que muchas veces son demandas hacia la política, terminan generando un caldo de cultivo para estos movimientos como extrasistemas. Por otro lado, lo que sí puede ser una característica más latinoamericana es que ese proceso global de insatisfacción o de demandas no cumplidas de la democracia, en nuestra región, en América Latina, se profundizan por tener sistemas muy débiles de partidos, por tener sistemas muy precarios de representación. En la mayoría de los países no se ha logrado avanzar a tener sistemas de representación sólidos, sistemas de partidos permanentes, tenemos una gran fluctuación, mucha fragmentación y en general poca capacidad de los partidos de representar adecuadamente a sectores relevantes de la población. Esa debilidad de los sistemas de partidos y su capacidad de representar genera vacíos que son llenados por líderes extrasistema, por movimientos populistas que surgen en general con estos discursos antisistemas, antipolítica, poniéndose del lado de la ciudadanía a través de discursos como anti-establishment, ¿no? O sea, se ponen desde el lado del pueblo diciendo que son ellos unos representantes genuinos en contra de lo que podría ser la casta o la clase política. Y esa, por lo tanto, la debilidad de los partidos políticos vemos que yo diría es un segundo gran causante de estos problemas. O sea, en la medida que los partidos políticos no son capaces de entregar ofertas creíbles, atractivas, de que las personas no se sientan adecuadamente representadas por la oferta electoral que existe, que está disponible, entonces es mucho más probable que van a terminar apoyando liderazgos o movimientos que están por fuera del sistema o que tienen agendas que una vez electos buscan deteriorar la democracia representativa, que es una de los caminos de deterioro democrático más comunes que vemos en nuestra región. En esta dinámica que nos acaba de comentar, doctora Marcela Ríos, la debilidad estatal para garantizar seguridad, inclusive casi a nivel de ciudadanos, garantizarles esa seguridad, es lo que ha, digamos, acelerado este miedo y este deseo por líderes que con recetas fáciles quieren resolver esos problemas que son casi añejos. Bueno, efectivamente yo creo que este es un ingrediente que se viene a sumar a quizás unas características más estructurales como eran los débiles sistemas de representación y como eran la insatisfacción. Las democracias en América Latina ya tenían muchas dificultades en resolver el problema de la desigualdad histórica que hemos arrastrado de las regiones del mundo más desiguales, con muchos de nuestros países con profundos niveles de desigualdad, también con altos grados de pobreza, que ambos, la desigualdad y la pobreza, se deterioran aún más producto de la pandemia y el COVID. Entonces, esos ya eran problemas estructurales de arrastre y vemos que el problema de la inseguridad, el crecimiento de las economías ilegales, del crimen organizado, de la criminalidad local, que se ha ido expandiendo. Estaba en algunos momentos limitado a ciertos países, a ciertos sectores dentro de países de América Latina. El Triángulo Norte con Centroamérica y México teniendo problemas
hace décadas, digamos, con criminalidad problemática, y también si uno piensa Colombia y más tarde Venezuela como un segundo polo. Polos y en los países del Caribe también algo. Esos polos que quizás estaban en alguna medida focalizados, digamos, o encapsulados, se han ido expandiendo, y hoy día lo que tenemos, y todos hemos sido testigos, por ejemplo, de la situación en Ecuador, pero esa influencia de la criminalidad y deterioro de las condiciones de vida se ha expandido por toda la región. Hoy día la demanda por seguridad se ha transformado en la demanda número uno de las y los ciudadanos en prácticamente todos los países, superando la demanda, por ejemplo, por mejores pensiones, mejor calidad de la salud, de la educación. O sea, hoy día, antes que las demandas históricas de bienestar social, las personas demandan seguridad mínima, ¿no? Condiciones mínimas de tranquilidad para vivir. Y esa demanda, insatisfacción, el temor que sienten las personas está teniendo un impacto muy importante en el funcionamiento de las democracias. Por una parte, está generando un deterioro de los estados, está penetrando a gobiernos locales, policías, poder judicial a nivel territorial. Vemos cooptación, vemos corrupción, vemos también intimidación, persecución, y entonces estados que ya no eran suficientemente fuertes se ven aún más debilitados. Segundo, tenemos este impacto muy fuerte en el financiamiento de la política, financiamiento irregular de la política, violencia electoral que ha ido en aumento, que antes también estaba quizás circunscrita a ciertos territorios muy específicos, y hoy día vemos una creciente expansión. Recordemos un candidato presidencial asesinado en la última campaña en Ecuador. Y finalmente, con esto termino, no solo la criminalidad genera miedo, deteriora al Estado, penetra la política, genera violencia, sino que también es uno de los factores que está cimentando la disposición de los ciudadanos de pensar que pueden apoyar regímenes que no son democráticos. Y hoy día vemos que, según Latinobarómetro, el 54% de los latinoamericanas estaría disponible a apoyar un gobierno autoritario. Y eso es profundamente problemático, quizás más riesgoso que todos los problemas anteriores, porque a la medida que la democracia se transforma en irrelevante o prescindible, el perder la democracia es algo enormemente costoso y de muy difícil recuperación. Nosotros podemos entender en retrospectiva cómo se pierde un régimen democrático. Lo que no sabemos y que tenemos muy poca experiencia es cómo lo logramos recuperar. Estamos a puertas de una elección en Venezuela, sabemos lo que es una situación de pérdida de la democracia en un país. Y suscribo totalmente lo que acaba de comentar. Y creo que habría que tomar conciencia de que este problema de la violencia, de las crimen organizado, no solamente es un problema nacional, es un problema global que requiere justamente también una respuesta global de todos los países. Pero bueno, doctora Marcela Ríos, en el informe del 2022 de IDEA Internacional, eh, que se llama El estado de la democracia en el mundo, forjar contratos sociales en tiempos de descontento, señalan que existe un descontento generalizado, no solo en las democracias, sino también en aquellas que no son consideradas como tales, por ejemplo, China, Rusia y Asia Central. El informe referido hace énfasis en que hay que renovar urgentemente el contrato social. En su opinión, ¿cuáles serían las características o el contenido de ese contrato social renovado? Yo creo que este es un tema muy relevante, que efectivamente estamos, en particular después de la pandemia que ataca de manera global a todos los países por igual, ricos y pobres, y independientemente de los regímenes políticos, nos mostró las enormes precariedades que tenemos como sociedad, y también los muchos desafíos, la necesidad de fortalecer
los sistemas de protección social, por ejemplo, los sistemas de salud, los sistemas de pensiones, cómo se organiza el trabajo, además de un sinfín de otras dimensiones. Y creo que esa situación nos deja la enseñanza también de la necesidad que tenemos de buscar nuevas formas de articulación, de coordinación entre las sociedades. Y para construir esas nuevas dinámicas de relación necesitamos ponernos de acuerdo, ¿no? Y nosotros pensamos que la mejor forma, que el único camino posible para cimentar contratos sociales y un desarrollo sostenible, genuino, es a través de la democracia. Eso no es igual tratar de construir un desarrollo sin democracia, porque para nosotros sin participación, no es posible hablar de desarrollo efectivo, digamos. Es muy distinto el crecimiento económico al desarrollo. Y para estos pactos sociales se requieren instituciones, se requieren mecanismos de participación. Creo que hay distintos caminos en algunas sociedades. Se puede pensar en procesos constituyentes y en discusión, digamos, de las bases institucionales. En otros se puede pensar en institucionalizar el diálogo social, los pactos sociales, y que se vayan generando mecanismos de representación adicionales a los de la democracia formal, para poder complementar y poder ir tomando decisiones en materias relevantes, cómo enfrentar el cambio climático, por ejemplo, que es una de las urgencias que tenemos como humanidad. Entonces creo que esta es una enorme tarea pendiente, que la democracia puede ser fundamental, no solo como una utopía a construir, no solo como normativamente, sino que también en términos procedimentales y estratégicos para hacer posible estos nuevos pactos sociales y que nos permitan avanzar hacia sociedades con desarrollo sostenible. Y muy cierto. Doctora Marcela Ríos, yo estoy consciente de que las sociedades buscan eficacia de las democracias, pero también creo que las ideas importan. Eh, la formación ciudadana en valores, en retomar esos valores democráticos que creo que se están difuminando, contribuiría a esta resiliencia democrática en el continente. Efectivamente, yo creo que necesitamos fortalecer valores, necesitamos promover participación y tenemos que trabajar de manera sostenida todos los y las demócratas en poder fortalecer los regímenes democráticos. Creo que la democracia, como decía antes, es un proyecto en eterna construcción, no siempre podemos mejorarla, pero hoy día necesitamos no solo mejorarlas, sino que defenderlas y proteger los regímenes democráticos ante el deterioro. Yo creo que lo que estamos viendo, si bien hemos visto amenazas recientes de intentos de golpes de Estado, de interrupciones violentas, por ejemplo, impedir que gobiernos democráticos asumieran, como el caso de Brasil o de Guatemala, y el reciente intento de golpe en Bolivia, lo que vemos más frecuente y lo que puede ser incluso más difícil de confrontar con lo riesgoso y amenazante que son estas salidas violentas, es este deterioro de a poco, un deterioro que va reforma por reforma, cooptación por cooptación, tratando de debilitar los regímenes democráticos. Y lo peor es que muchas veces vemos que este proceso se hace no solo con la anuencia, sino que con la participación y apoyo de la ciudadanía. Entonces, si nosotros no somos capaces de reencantar, de poder contar con una ciudadanía movilizada, empoderada, informada respecto de la democracia y que tenga un apego, que sienta, digamos, que la democracia es relevante para su vida, va a ser muy difícil que podamos proteger la resiliencia, la vida, digamos, democrática hacia adelante. Y muy cierto. Finalmente, doctora Marcela Ríos, en el ámbito y función de idea internacional,
¿Qué tienen proyectado para contribuir a este fortalecimiento de nuestros sistemas democráticos en el continente? Mira, estamos trabajando en muchos ámbitos al mismo tiempo, hemos identificado ciertas prioridades, te puedo decir, en términos de nuestras prioridades para los próximos años, el foco en prevenir nuevos deterioros democráticos. Nos parece muy relevante poder buscar alianzas con todos los actores democráticos para resistir aquellos procesos, intentos de debilitar los regímenes democráticos. Eso es una prioridad, ¿no? Creo que no vale, nosotros pensamos que no podemos solo estar eh, haciendo análisis o evaluando ex post cuando se deteriora un sistema democrático. Tenemos que ser capaces de intervenir en términos adecuados y en el momento que corresponde para prevenir deterioros democráticos. Lo segundo tiene que ver con procesos de fortalecimiento y cuidado de la integridad electoral. Estamos viendo que en muchos países hay un ataque a los órganos electorales, un cuestionamiento a los resultados electorales, campañas de desinformación, el uso de tecnologías de inteligencia artificial para cuestionar procesos electorales. Ese es un foco, estamos trabajando con órganos electorales en prácticamente toda la región, es una prioridad para nosotros poder acompañarles y fortalecer el combate enfrentar los ataques que está recibiendo las elecciones en nuestra región. La democracia no es solo elecciones, pero sin elecciones limpias, justas, no podemos tener democracia. Y después dos cosas, el tema de seguridad, como planteábamos antes, nos preocupa sobremanera contribuir a generar una agenda democrática de seguridad. Necesitamos mostrar los ejemplos virtuosos y que no puede ser que a cambio de seguridad perdamos la democracia. No podemos tener una alternativa entre seguridad y democracia. Tenemos que construir seguridad con democracia. Y finalmente, la agenda de inclusión, que sigue siendo relevante para nuestra región, nos preocupa mucho contribuir en los temas de representación política de las mujeres, que hoy día también está enfrentando cuestionamientos y retrocesos en muchos países de la región. Todo eso pensando en que tenemos que usar las nuevas tecnologías, las nuevas comunicaciones, la digitalización de manera constructiva y poner la inteligencia artificial y las nuevas formas de comunicación en beneficio de la democracia y prevenir los efectos negativos que éstas puedan tener para las democracias. Wow, qué ardua y delicada e importante tarea tienen por delante, doctora Marcela Ríos. Para el público que nos va a ver y escuchar, los invito a visitar la página de IDEA Internacional. Encontrarán ahí una verdadera riqueza de datos e informes muy relevantes para entender nuestros sistemas políticos del continente. Solo me resta decir, Muchas gracias. sí, al contrario, doctor, solo me resta decir, fue un honor haber conversado con la doctora Marcela Ríos Tobar, directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, más comúnmente conocido como IDEA Internacional. Una vez más, gracias, doctora Marcela Ríos, y hasta la próxima emisión. Muchas gracias y bueno, saludos a todos que nos vean y también invitarles a bajar nuestros estudios, visitar nuestra página y estar pendientes a nuestras redes sociales. Muchas gracias. Al contrario, hasta la próxima.